Bien, tal como lo avanzamos, hay una situación inminente y es la declaratoria de huelga nacional a partir del próximo 4 de abril de no llegarse a un acuerdo satisfactorio en las negociaciones entre Suntrax y CAPAC. Está con nosotros esta mañana Saúl Méndez, quien es secretario general precisamente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Saúl, qué gusto poder conversar esta mañana sobre este tema que nos trae, es como un recordatorio de situaciones pasadas, pero en este punto, ¿qué se ha logrado avanzar? ¿Y qué pasa con esa propuesta que ha hecho Suntrax de creo que son 70 centavos la hora de aumento? Bueno, primero, gracias por la oportunidad a ti, a tus oyentes, a quienes nos van a ver en redes sociales, los amigos que laboran en estos momentos contigo. Fíjate, yo creo que antes obligatoriamente tenemos que dar un antecedente a llegar al punto de la pregunta que tú me has dado. Te ruego unos segundos para ello. Por supuesto. Nosotros, a partir de abril del año pasado, empezamos en un proceso democrático interno de revisión del convenio colectivo. Se negocia cada 4 años. La última negociación fue en el año 18 y el actual convenio colectivo tenía vigencia hasta el 1 de enero de este año. En septiembre del año pasado, después de haber agotado nuestro procedimiento interno de discusión, análisis y elaboración del proyecto de convención, el 10 de septiembre, cuando Suntrax cumplió 49 años, presentó a los empresarios de la CAPAC el proyecto de convención colectiva. Y a partir de allí, pues ellos en un mes analizaron la propuesta nuestra y nos sentamos vía directa a negociar el convenio colectivo. Este convenio colectivo se presentó con 153 cláusulas. Nosotros hemos utilizado la categoría de una negociación pragmática y de esas 153 cláusulas, por lo menos más del 80% la propusimos iguales. Solo íbamos a revisar 36 cláusulas. A diciembre de este año, en esa negociación vía directa, habíamos negociado casi el 95% del convenio colectivo, es decir, de las cláusulas, faltando 5. Nosotros el 6 de enero presentamos al Ministerio de Trabajo ya formalmente la negociación. ¿Qué significa presentarla al ministerio formalmente? Porque una cosa es negociar vía directa ambas partes y otra presentar el procedimiento de conciliación. Significa que allí, al presentar el pliego de peticiones, empiezan a correr términos legales que concitan el conflicto colectivo a buscarle una salida en periodo determinado que establece la ley. Este tema fue afectado duramente por la política errática propatronal de la ministra patronal del Trabajo, Doris Zapata, y del presidente patronal del Trabajo, Nito Cortizo, al promulgar una serie de decretos que intervino los términos legales de los procedimientos de conciliación y de las negociaciones, extendiendo esto un mes más. Quiero decir con ello que este conflicto ya debió haber terminado en el mes de febrero, que es lo que se espera de cada negociación de convenio colectivo. No obstante, esta arbitrariedad jurídica del gobierno prolongó este conflicto hasta el 8 de marzo, que terminaron los 10 días de negociación y entramos dentro del término legal que establece el Código de Trabajo de 20 días para que el sindicato declare huelga si no hay un acuerdo. Lo importante aquí no es la huelga, ojo. Yo creo que el enfoque que siempre desde el punto de vista, por llamarlo de alguna manera, mediático, se le deja a la huelga, ¿no? El objetivo aquí es la convención colectiva, es llegar a un acuerdo de convención, discutir las condiciones de trabajo para los próximos 4 años. Este año 22, 23, 24 y 25. ¿Cuáles son las propuestas donde estamos parados en este momento? Faltan 5 cláusulas, 10. Faltan 2 de salario, una de contratación de trabajadores en obras y las otras 2 son de rigor. ¿Cuándo empieza a regir el convenio y qué tiempo demora el convenio? O sea que eso no es mayor discusión. Será 4 años y se le pondrá los plazos. ¿Cuál es el tema salarial? Nosotros presentamos nuestra propuesta salarial distribuida en 30% del salario actual dividida en 4 años. En la discusión, etcétera, hemos propuesto como última parada 16.5%, que significa 17 centavos este año, 17 centavos el otro, 18 centavos el 24 y 18 centavos el 25. Por hora, los empresarios han llegado a la mesa ya hace más de 13 días con una propuesta de ofrecernos la miserable limosna de 1 centavo de aumento por hora el primer año, 2 centavos de aumento el segundo año,
3 centavos el segundo, perdón, 2 el tercer año y 2 el cuarto año. ¿Qué significa eso en dinero? 1 centavo significa 8 centavos de aumento al día. Que cuando usted busca la proporción de eso al mes es 1.95, $1.95. Con $1.95 usted no compra una caja de mascarilla, para que hablemos claro. ¿Cuáles son los conceptos que se debaten cuando se discuten salario? El primero es que el salario debe ser capaz de poder satisfacer en cualquier trabajador, indistintamente su profesión, debe tener la categoría de que debe poder reproducir la vida del trabajador y su familia, atendiendo las necesidades mínimas básicas del trabajo. ¿A qué nos referimos? A educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, a medicamentos, a recreación, a vestido, etc. ¿Qué ocurre? Cuando a usted le proponen 1 centavo por hora, a usted lo que le están es menospreciando por un lado, lo están insultando por otro, porque cuando comparamos el costo de la vida, por ejemplo, ¿cuánto se ha incrementado el costo de los alimentos, el costo de los medicamentos, el costo de la electricidad, el costo del transporte, el costo de combustible? ¿De dónde paga el pueblo todo eso? De su salario. Saúl, en el argumento de sectores empresariales, no en este momento, no hablando específicamente de lo que haya salido de la negociación, se ha hablado mucho del impacto que la pandemia ha tenido, sobre todo en el sector de la construcción, y que difícilmente se podría hacer frente a aumentos significativos en este punto, en este momento. ¿Cómo ustedes evalúan este argumento que, ojo, no estoy diciendo que dentro de la negociación ha surgido, sino que lo hemos escuchado durante los últimos meses? Fíjate, con la pandemia se quiere justificar lo justificable y lo injustificable. El problema de la construcción, en realidad, el impacto de la pandemia ha sido menor al descalabro propio de la anarquía de lo que ellos llaman mercado, los empresarios, en función de la forma en que se construyó anárquicamente, y que desde el año 18 los empresarios empezaron a decir que tenían inventario. Ustedes pueden, estoy seguro, la calidad del periodismo que ustedes hacen, buscar las conferencias de prensa de ellos y demás, donde decía que su inventario estaba en apartamentos unifamiliares, oficinas, edificios de oficinas, centros comerciales y demás. ¿Qué significa eso para que lo entendamos todo? Que en el sector privado, como se construyó de más y no se vendió, el inversionista dice: hasta que no venda, no vuelvo a construir otro proyecto. Es una decisión personal de cada uno de los inversionistas. En el sector público, el problema se agrava con el no pago de la factura a los contratistas que están con el Estado. Ahora, esto es del 18, te voy a poner un número que la gente puede entender mucho mejor. En el 18, cuando hablamos de este conflicto que tú al inicio rememorabas, ya había pasado recientemente, habían 70.000 obreros vinculados al conflicto laboral en el año 18. En marzo del año 20, cuando se da el tema de la pandemia, éramos 23.500. Es decir, se habían perdido casi 50.000 plazas de empleo. Y no tenía nada que ver con la pandemia. Cuando entramos en la pandemia, que se cerró el país, y en septiembre se abrió del mismo año, el año 20, la industria de la construcción, de esos 23.500 puestos de trabajo se recuperaron 19.000. Si vemos la proporción de la caída del 18 al 20 de 50.000 puestos de trabajo, y hablamos que se pudieron haber perdido entre 4.000 y 5.000 por la pandemia, naturalmente vemos que los efectos de la pandemia no son el problema en la construcción. Pero no vamos a demeritar que la pandemia no tenga algo que ver en medio de este problema, proporcionalmente hablando. Pero ¿qué pasa? El negocio de la construcción es un negocio que redita al inversionista privado, el que hace obras privadas, que redita al banco que presta la plata, a la aseguradora, a la reaseguradora, la cadena de suministro. ¿Tú sabes cuánto se han incrementado los precios, por ejemplo, de los materiales de construcción? De eso se ha hablado mucho. En marzo del 2020, una varilla de acero de media costaba $7.40. Llega el precio hoy hasta de $20, dependiendo cómo es la especulación. Y así el clavo, la arena, el cemento, etcétera. El combustible, como todos sabemos, se ha incrementado, no solo por la guerra. Esta alza de combustible es permanente, es una tortura casi a diario que la población tiene. El costo de los medicamentos, eso ha sido debate en los medios de comunicación. ¿Cuánto cuesta un medicamento en Colombia? ¿Cuánto cuesta en Panamá? ¿Cuánto cuesta en Ecuador? ¿Cuánto cuesta en Panamá? Los precios son exorbitantes. Aquí hay un abuso real. Entonces, en medio de la pandemia,
En el año 20, por ejemplo, en septiembre del año 20, cuando la pandemia todavía era un tabú, los aumentos de salario que estaban pactados, los empresarios tuvieron que darlo. En el año 21, el 1 de julio del año 21, también tuvieron que dar sus aumentos de salario. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese negocio donde los trabajadores aportan su fuerza de trabajo, tienen que tener una retribución que se llama salario consono para enfrentar el costo de la vida. Y eso es lo que estamos demandando nosotros. En función de tema de reactivación de la economía en el país, mucha gente ha apuntado a que precisamente las obras de construcción, el trabajo de construcción tocaría al sector público de alguna manera ante el impacto del que habla el sector privado, sería un detonante importante para volver a mover la economía. Su punto de vista sobre eso, Saúl. Totalmente de acuerdo con nosotros cuando empezamos a discutir con el Ejecutivo. Yo me he reunido, por lo menos en medio de la pandemia, con el presidente de la República, por lo menos unas 3 veces o 4. Él ha pedido esas conversaciones en su momento, nosotros las hemos atendido y hemos hablado de cuáles son nuestros puntos de vista con relación al problema. ¿Qué acciones serían importantes en ese sentido? Y a la construcción. Y políticas públicas, estamos hablando de políticas públicas en función del tema de la construcción y de la pandemia en su momento. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con él en su momento del famoso diálogo socioeconómico, le planteamos, la primera propuesta que hicimos fue que la familia panameña debería recibir $500 en la ayuda económica para no dejar caer la economía. Eso nunca se escuchó, se hablaron de los vales de 20, de 40, en fin, ustedes recordarán después el vale digital de 80, de 100, 120 hasta ahora, que nunca le llegó a todo el mundo. Hablamos de cómo recuperar la construcción, porque recordará, Jaramillo, que cuando se reapertura, uno de los problemas que hay es que, como el gobierno había hecho una serie de normas jurídicas, muchas de ellas inconstitucionales e ilegales, y estaba prorrogando la suspensión temporal de los contratos de trabajo, detrás de ellos se escondían contratistas y el propio gobierno. El gobierno, porque no le pagaba a los contratistas, le autorizaba suspender los puestos de trabajo y el contratista, pues como no recibía pago, para él era más cómodo mandar a los trabajadores para su casa sin salario. Entonces tuvo que el Suntra empezar a presionar en las calles y también en estas reuniones de las que he hablado en algún momento sostuvimos con el presidente de que las obras tenían que abrirse, porque las obras no podían estar cerradas, las obras públicas. Y en nuestra propuesta también hemos planteado que en efecto la infraestructura pública debe ser un puntal en el desarrollo de estas tareas. Pero si revisamos el discurso presidencial del año 20 y del año 21, me refiero a julio, 1 de julio, cuando abre nuevamente la asamblea, vemos que se tiene el mismo rosario de proyectos de construcción de obras públicas, pero muy poco de ellos avanzan. Entonces, estamos en el marco como de la demagogia, por un lado, y por otro lado, la vida real. Solo la semana pasada, los invito también a tomar nota de esto, los empresarios, tanto de la Cámara Panameña de la Construcción como del CONEC, planteaban el hecho, nuevamente, del problema del pago del Estado a los contratistas del Estado. Es decir, que hay esos problemas que afectan de alguna manera el desarrollo de la industria de la construcción. Si todas las obras del MINSA, de Meduca, del MOP y de otras instituciones públicas, por mencionar estas 3 que son más importantes, se reabrieran, porque hay muchas obras paralizadas, y da cuenta de esto el IPT de Veragua y las escuelas que están maltrechas. Bueno, ya hemos visto la nota periodística desde que iniciaron las clases. Solo si se aperturaran esas obras, se estarían generando entre 8 y 9 mil puestos de trabajo. Quiere decir que la política pública del gobierno no ha sido coherente con el discurso. Ahora, hay acercamientos para definir el día de mañana y el próximo viernes, si si me equivoco. Mira, Jaramillo, lo importante aquí es decirle al pueblo que nunca hemos dejado de estar sentados en la mesa. Nosotros ya desde septiembre hasta aquí estamos hablando que llevamos 9 meses sentados en una mesa. Incluso cuando el gobierno malsanamente suspendió los términos de la negociación de los convenios colectivos, los empresarios y nosotros decidimos mantener la mesa vía directa.
Es decir, el problema no es que no estamos sentados discutiendo. El problema es que los empresarios hace ya aproximadamente 15 días, espero no equivocarme en el número, se pararon en sus 7 centavos en 4 años. Y eso es inaceptable. Nosotros no le vamos a firmar a ellos un convenio colectivo que diga que nos haga un centavo de aumento. Eso es un irrespeto. Nosotros no fuimos a pedir limosna, nosotros fuimos a pedir, incluso fuimos a pedir aumento de salario. Y mira lo que te comenté, de 30% estamos parados en 16.5. Cualquier movimiento de ahí hacia abajo ya no es un aumento de salario, es un ajuste a la inflación de la vida. ¿Qué significa? El alto costo de la vida que tenemos. Porque el salario no solo tiene que contemplar el costo de la vida, sino que además tiene que contemplar aumento. ¿Qué permite eso al trabajador? Permite mejorar su calidad de vida, la de su familia, es decir, tener mejores ingresos. Todos queremos una mejor vida y el concepto en el que se discute esta posibilidad es a través de los salarios en el sistema capitalista, que es el que reina en estos momentos en el mundo. Y nosotros atentos, Saúl, a lo que avance esta negociación, siempre obviamente en la vía de que el diálogo llegue a un punto medio en el que pues, las partes de un lado y otro estén satisfechas. Y la mediación en este caso que debería y corresponde al gobierno. Fíjate, Gracias, Saúl. Sí. Regálame un minuto nada más. ¿Cómo no? Yo quisiera decir lo siguiente. Nosotros fuimos a la mesa con una posición pragmática para sacar este convenio colectivo. Es más, ni siquiera debimos haber declarado huelga. Yo creo que los empresarios en realidad están siendo irresponsables en esto, interpretaron mal el mensaje que estábamos mandando y creo que ellos piensan que pueden imponerse argumentando cosas que no van a caber aquí. Yo debo llamarlos a ellos a ser serios primero, a reflexionar sobre el tema y a sacar este conflicto colectivo antes de la huelga. ¿Por qué? Esto es sencillo, quiero decirlo. Tú recordarás, en la negociación pasada tuvimos casi un mes de huelga. ¿Y cómo terminó? Con un acuerdo. Quiere decir que podemos llegar a un acuerdo sin tener que hacer una huelga. Simplemente falta voluntad y esperamos que la haya antes del 4 de abril. Nos quedamos con esa reflexión final, Saúl. Gracias. Buen día. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, esta mañana con nosotros. Buen día. A ti agradecido, a todos los que trabajan con ustedes. 7:03 de la mañana.